Radio El Salvador del Mundo presenta La Palabra Viva. Prepara tu corazón y haz vida la enseñanza que vas a escuchar. Este año, Dios nos ha querido hablar a principios del año de un tema que lo vamos a terminar ahora en el aniversario de la comunidad. Y hemos hablado desde el retiro de compromiso acerca de la mente, la victoria que tiene que haber a través de nuestros pensamientos y el dominar nuestra mente. Porque nosotros muchas veces como cristianos perdemos la batalla y no sabemos por qué. O a veces cedemos a cosas en nuestra vida después de caminar por un tiempo. Por ejemplo, conocimos al Señor hace algunos años, cambiamos de vida, hay muchas cosas que dejamos de hacer, dejamos de pensar, cambiamos maneras de actuar, actitudes, pero con el paso de los años de repente empezamos a pensar de nuevo de esa manera que antes creíamos que ya nunca más íbamos a volver a pensar. Empezamos a actuar de la misma manera y a veces empezamos a hacer cosas que creímos ya nunca más íbamos a hacer. Así que yo quiero que abran sus Biblias en Romanos, en el capítulo 12. Vamos a leer los primeros 2 versículos del 1 al 2. Os exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que os ofrezcáis a vosotros mismos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Tal será vuestro culto espiritual. Y no os acomodéis al mundo presente, antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Palabra de Dios. En la primera parte habla de ofrecernos, y la verdad que nuestro caminar en el Señor es un continuo ofrecimiento de nosotros, y tiene la relevancia con el Antiguo Testamento, donde se ofrecían sacrificios en el altar para el perdón de los pecados. Entonces, Jesucristo se ofrece como el sacrificio vivo y se queda en la Eucaristía, y en otras traducciones dice, ustedes deben de ofrecerse como hostias vivas. O sea, toda nuestra entrega a Dios tiene que ser de cuerpo, de mente, de espíritu, totalmente. Ese es el culto que le agrada a Dios. O sea, no podemos tener nuestra vida religiosa, nuestra vida cristiana y nuestra otra vida. Todo tiene que ser para Dios. Todo lo que hagamos, todo lo que somos, todo lo que pensamos, tiene que ser para Dios. Y eso hace las cosas más fáciles, porque entonces no tengo la dualidad de que yo soy aquí una cosa y en otra parte soy otra. Entonces, nuestra ofrenda a Dios, la que a Él más le gusta, es que usted no diga, yo tengo mi religión en una parte de mi vida, sino que todo su ser sea ofrecido a Dios como una. Y dice, ese es el culto que agrada a Dios. Para que usted, si está a medias, se entregue. Para que no haga como, es que no me convencen, es que yo, porque se va a quedar a medias. La ofrenda que a Dios le gusta es total, porque Él se da totalmente también. Así que en la segunda parte habla de que no debemos de acomodarnos al mundo presente. Y lo que está diciendo es de que el mundo nos va a formar. O sea, nosotros vivimos en un mundo que nos está influenciando continuamente a través de muchos medios para que nosotros pensemos de tal manera. Entonces dice, no os acomodéis, dice Pablo, al mundo presente, no se dejen moldear, o sea, que no se nos note que somos mundanos,
porque eso va en contra de quienes somos en el interior. Si usted se ha convertido y ha entregado su vida al Señor Jesús, y Él le ha dado su espíritu, usted es una nueva criatura. Y muchos de los contradicciones que tenemos los cristianos renovados es que decimos, bueno, pero ¿por qué entonces si yo tengo la mente de Cristo, pienso las cosas que antes pensaba si hoy soy nuevo en Cristo? Y siento que ha habido un cambio en mi vida. Pero ¿por qué no puedo cambiar? ¿No le ha pasado a usted que usted se acercó al Señor porque tal vez tenía un problema en su vida, pero al final del día usted ya no se aguantaba a usted mismo? Las cosas que hacía le traían dolor. Y se prometió un día querer cambiar. Se acercó a Dios, se dio cuenta que había una manera de cambiar. Y es bien cómodo pensar que Dios va a agarrar nuestra mente, la va a sacar, la va a limpiar bien con la sangre de Cristo, la va a poner y de ahí nos vamos a ir en automático el resto de nuestros días. Usted tiene una responsabilidad y debe de ejercerla, porque es una bendición que tiene en Cristo, que hoy con el poder del Espíritu Santo usted puede ejercer el derecho de la renovación de su mente. Dice, no se acomoden al mundo presente, sino renuévense, renueven su manera de pensar. En Dios habla hoy, dice, cambien su manera de pensar y así cambiará su manera de vivir. Usted póngase a pensar, ¿qué está haciendo usted para cambiar su vida? ¿Qué tanto está haciendo? Puede ser que alguien piense que no está haciendo mucho. Hay gente que hace un montón de cosas. Pero dígame una cosa, ¿usted está cambiando su manera de pensar? ¿Ha cambiado últimamente? ¿Piensa usted diferente de antes? ¿O no? ¿En qué piensa diferente? ¿Por qué diría usted que usted es diferente hoy que antes? Porque piensa diferente. Amén. Ahora, ¿por qué los hijos de Dios no podemos cambiar actitudes o sentimientos si queremos cambiar? ¿Por qué? Porque no cambiamos nuestra manera de pensar. Seguimos pensando como antes. Y hay una razón. Fíjese bien, yo creo que se acuerde de esto. Nosotros somos el reflejo de lo que nosotros pensamos. ¿Qué está reflejando usted? Si usted pasa afligido todo el día, ¿qué cree que va a reflejar? ¿Qué pasa si usted piensa que ya no hay esperanza? ¿Qué va a reflejar? ¿Qué pasa si usted piensa que es desdichado o desdichada? ¿Qué va a reflejar? Tristeza, ¿no? Ahora, yo le pregunto, ¿y qué está reflejando usted ahora? Cuando la gente la vea a usted, ¿qué pensarán? Es como un espejo, ¿verdad? Usted es el reflejo de lo que usted piensa. Si usted piensa que esta vida vale la pena vivirla, se va a levantar en la mañana lleno de alegría, lleno de vida, y todo el mundo que tenga contacto con usted va a decir, es que vale la pena vivir, mirá, este hermano, ¿cómo vive? Es que da gusto estar, es que irradia vida, irradia alegría. ¿Y usted qué irradia? ¿Qué dirá su cónyuge? ¿Qué dice su cónyuge de usted? Estás amargado. Solo enojado pasás. No, vos tenés la culpa. Siempre le echan la culpa al cónyuge. Pero usted es el reflejo de lo que usted piensa. Usted es responsable de lo que usted está reflejando, no la demás gente. Nunca lo olvide, mi hermano. Usted es el reflejo de lo que usted piensa. Piense bien. Por eso es que hay que tener cuidado lo que uno ve, lo que uno oye, lo que uno recibe, porque como lo asimila, lo empieza a pensar. Y dice la palabra de Dios que usted va a cambiar su manera de vivir si usted cambia esa manera de pensar. Si usted empieza a pensar de otra manera, su manera de vivir va a cambiar. La felicidad, les he dicho yo tantas veces, no es algo que viene de fuera.
viene de adentro. A mí no me hace feliz mi esposa ni mis hijos. A mí me hace feliz Dios, y la felicidad que me produce su presencia es la que yo comparto con los demás. Por eso es equivocado pensar de que a mí es que fulana no me hace feliz. Eso es equivocado. Las cosas de afuera no nos van a traer felicidad. Nosotros, si cambiamos nuestra manera de pensar y le creemos a Dios en lo que Dios nos ha dicho, y no nos dejamos moldear por el mundo que nos dice que las cosas de afuera son las que hacen lo de adentro, vamos a encontrar la verdadera felicidad. Y esa es la felicidad que nosotros vamos a poder compartir. Dicen que el mayor escultor de un ser humano es la mente. Usted es el reflejo de lo que usted piensa. Póngase a pensar en eso. Usted es desconfiado. Póngase que aquí hubiera alguien que es desconfiado, pero quiere seguir a Dios. Genuinamente quiere seguir a Dios, pero no le cree. Oye profecías y no las cree. Oye milagros y no los cree. Oye que Dios le ofrece la vida eterna y no lo cree. Oye que Dios le dice cambia tu manera de pensar y no lo hace. Desconfía. Desconfía de todos los que están alrededor, por ende nunca se puede llegar a entregar. Es que yo fuera de tal manera. ¿Ha oído usted alguna vez? Es que yo fuera de tal manera. Sea. Cambie su manera de pensar. Entréguese, dese totalmente y déjele las consecuencias a Dios. Pero no se quede a medias. Es que yo sería bien atenta con mi esposo. ¿Alguna vez lo ha sido? No, porque él tiene la culpa. Cambie su manera de pensar. Sea. ¿Cuántas mujeres, hermanas, se quedan trabadas en el ser? Y Dios dice, mira, si sigues así, te vas a amargar. Porque nuestros pensamientos gobiernan lo que nosotros hacemos. ¿Cuántas mujeres hablan de sus maridos? Y cuando llegan a la casa se traban todas. ¿No le pasa que cuando oye la voz de su marido, se acabó? Y ya no hay alegría, ya no hay ilusión, ya no le quiere ni hablar, ya no quiere ni estar con él. Y sabe que se va a repetir. Y entonces piensa, es que tal vez ya no me quiere. Y el esposo igual, ¿verdad? Y Dios, San Pablo nos dice hoy, cambia tu manera de pensar. Ya no pienses así. Y verás cómo cambia tu manera de pensar. En Romanos 12:2 dice, no permitas que el mundo te conforme externamente porque va en contra de quien usted es hoy en Cristo Jesús. O sea que usted tiene que dejar las maneras antiguas de pensar y pensar como piensa Jesús. Usted tiene la mente de Cristo, dice 2 Corintios. Y debe de pensar como piensa el Señor. El Señor estará afligido todo el tiempo. Usted vive afligido, mi hermano. Mi hermano, ¿está afligido? Si está afligido se le nota. Y de afligido se pasa amargado. De repente se pasa a tener un mal temperamento. Y es enojado. ¿Hay alguien aquí que es enojado? Qué terrible ser enojado y pensar que así somos. ¿Usted alguna vez ha pensado si es enojado? Es que yo así nací. Cambie su manera de pensar. Usted no nació así, usted se hizo así. Y si es así es porque usted piensa así. Piensa que si las cosas no salen como usted dice, usted no puede ser feliz y ser buena gente y tolerante. Y por eso busca la excusa de enojarse. Y vamos a ver quién lo tienta. Pero sean transformados, dice. En el griego la palabra transformación tiene la raíz en metamorfosis. Es la palabra que traduce transfórmense. O sea, tengo que someter mi antigua manera de pensar a una nueva manera de pensar. ¿Qué es para usted felicidad?
Tener dinero, cambie su manera de pensar. Tener trabajo, cambie su manera de pensar. Todo lo que a usted le parece que es, si no está basado en lo que Dios dice, cambie su manera de pensar. Piense de la manera en que Dios piensa y así va a cambiar su manera de vivir. Cuando nosotros nos convertimos, tal vez usted tenía, ¿qué? ¿20 años? ¿30 años? ¿Cuántos años tenías tú? 36. Tenías 36 años, 46, de pensar como pensaba. O sea que hay un patrón de pensamiento. El doctor aquí, ¿cuántos años tenía cuando se convirtió? 40. 40 años de pensar de una manera y usted se convierte y ve la vida de otra manera y el Señor lo puede sanar en una oración, algo que usted nunca pensaba que podía hacer. Pero tengo 40 años de raíces profundas de pensar de una u otra manera. No es fácil cambiar de manera de pensar. Fíjense que hay una estadística que dice que el joven acepta más fácil a Jesucristo entre los 15, 18 hasta los 20 años, porque su manera de pensar no ha sido tan maleada. En cambio, cuando uno ya tiene más años, ha pensado de tal manera y uno se convierte y quiere seguir pensando como pensaba antes, mundanamente. En cambio, el joven rápidamente acepta a Cristo y puede cambiar su manera. Por eso es que es una dicha que joven conozcamos al Señor, para que nuestra vida experimente ese cambio y podamos cambiar. Imagínense jóvenes sin esperanza, tal vez también para nosotros los viejos, ¿verdad? Pero para un joven sin esperanza es la peor posición que un ser humano puede tener en esta vida. ¿Usted está desesperanzado? ¿No le ve salida a la vida? ¿Cuántos años tiene de convertido? ¿Cuánto tiempo tiene usted de caminar en el Señor? Nosotros debemos de colaborar con el Espíritu Santo para cambiar nuestra manera de pensar. Pero ¿cómo es posible si todavía pienso igual? ¿Cuántos de aquí cuando se ponen a orar se les vienen malos pensamientos a la mente? Qué horrible, ¿verdad? Estamos en la asamblea y de repente se nos atraviesa algo grosero, horrible. ¿De dónde viene ese pensamiento? ¿De Dios o del diablo? Porque Dios no nos va a poner un pensamiento de ese tipo cuando está hablando con nosotros. ¿Cuántos están aquí en la asamblea pero están allá en su casa? ¿No? ¿Cuántos vienen a la asamblea como zombies? Y vienen y la bullita les cae bien, ¿verdad? Pero allá están todavía, no han venido aquí. Tienen la mente dividida. ¿Quién creen ustedes que causa mente dividida? El diablo. Cuando usted no se puede concentrar, a usted le cuesta concentrarse, va a orar en la mañana, le han dicho que usted tiene que orar. ¿Se ha fijado, mi hermano? Usted tiene que orar. Y usted todas las mañanas se hace el propósito de orar y dice, bueno, hoy voy a orar. Y se aparta, se pone en silencio, agarra la Biblia y de repente se acuerda de las cosas que no creía que se iba a acordar. Empieza a hacer lista. Tengo que llamar a mi mamá, tengo que pagar la luz, tengo que hacer esto, tengo que ir a la... Señor, nos vemos, Dios. Satanás le puso un montón de pensamientos y parecen importantes y usted se tuvo que ir. La transformación, mis hermanos, está ahí en el momento en que yo oro. La metamorfosis de nuestra manera de pensar es en esos momentos que yo paso con Dios. Él es el cambio. Ese es el tiempo, porque ahí pienso, imagínese que usted entra a la mente de Dios, cuando habla con Dios, cuando usted en su fe cree que Dios está ahí, Él lo va a animar. ¿Cuántos creen cuando hay una profecía que Dios dice, yo te amo? Ay, esas profecías siempre, ¿y qué creen ustedes que Dios piensa o Dios dice? ¿Cuántas veces creen que Dios le diría a usted que lo ama? ¿Una vez? Usted a sus hijos, ¿cuántas veces les dice que los ama? ¿Cuándo fue la última vez que le dijo usted a sus hijos que lo amaba? Mi hermano, hay que cambiar nuestra manera de pensar. El problema
es que nosotros creemos que somos víctimas de Satanás. Y le damos a Satanás el poder. Y le damos a él la responsabilidad. No le entregue su responsabilidad. Usted es responsable de lo que usted piensa y de lo que usted consiente en su mente. Usted no es víctima. Usted sabe perfectamente lo que usted permite y lo que usted consiente en su mente. Satanás le puede proyectar un pensamiento, mas no lo puede forzar a pensarlo. Usted decide qué piensa. Si usted piensa en dudar, usted lo decide. Si usted decide en tener celos, es su problema. En no ser feliz, fíjese bien, en culpar a otros, es su decisión. Porque Dios nunca le va a echar la culpa a otro. Y aunque el diablo lo trate de pasar llevando y lo llene de pensamientos, solo si usted consciente lo va a pensar. Si no, usted ejerce su derecho como hijo de Dios y rechaza todos los pensamientos que no vienen de Dios. Es una promesa que Dios nos ha hecho a nosotros. En San Juan 13, quiero que lo vean, en el aposento alto, quiero que vean dos escenas. Una, estando el Señor presente en el aposento antes de la última cena, en el versículo 2 del capítulo 13 de San Juan. Dice, durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle, el diablo le dijo a Judas, entregalo. ¿Puede Satanás poner un pensamiento en la mente de un hombre convertido? Sí. Pero solo si yo consiento ese pensamiento es que pueda yo recibirlo. Si no, yo lo puedo rechazar. Usted está en la capacidad de rechazarlo o de aceptarlo. Fíjese bien. Él lo propone, pero usted lo puede rechazar o aceptar. Quiero que veamos en San Lucas 8, la parábola del sembrador. San Lucas 8, versículo 5. Salió un sembrador a sembrar su simiente y al sembrar en una parte cayó a lo largo del camino, fue pisada y las aves del cielo se la comieron. Otra cayó sobre piedra y después de brotar se secó por no tener humedad. Y en el 11 dice, la parábola quiere decir, y Jesús la está interpretando, la simiente es la palabra de Dios. Los de a lo largo del camino son los que han oído. Después viene el diablo y se lleva de su corazón la palabra. No sea que crean y se salven. Palabra de Dios. Quiere decir que Satanás puede poner, proyectar, pero también puede quitar buenos pensamientos. ¿De qué se trató el Evangelio ayer? ¿Quiénes fueron a misa ayer? ¿Se acuerdan todos ustedes cuál fue el Evangelio? La segunda lectura, el Salmo. ¿Por qué ¿de qué se trató la charla de la semana pasada? ¿Quién dio la charla la semana pasada? ¿Por qué es que a mí se me olvidan las cosas que escucho? Porque hay alguien que está interesado en borrármelas. Quiere borrar la palabra de Dios. Por eso usted en la mañana debe levantarse, tomar la palabra y memorizarse versículos de la Biblia y repetirlos. Para usarlos cuando vienen esos pensamientos que no vienen de Dios. Para llenarse la mente, si quiere, escríbalos. ¿Se acuerda uno más cuando uno los escribe? Escriba los pensamientos, escriba las cosas que le impactan. Qué terrible, mi hermano, qué linda charla. ¿Y de qué habló? No me acuerdo. Pero si le pregunto la película que fue a ver al cine, me la describe total, ¿se ha dado cuenta? Se puede todas las pasaditas, lo que dijeron, las comas, las is, todo. Pero la palabra de Dios y las cosas buenas no se acuerdan. Hay una razón. Usted es responsable de lo que usted piensa. Tiene que saber, porque Dios espera, óigame bien, que usted sea responsable de proteger su mente. De usted depende, mi hermano.
La mente es algo bien poderoso. Si usted la llena de basura, basura va a pensar y basura va a proyectar. No es que a mí me gustan los libros. ¿Y qué proyecta? ¿Está malo leer? Depende de lo que lea. ¿Lee usted la palabra de Dios? A veces, cuando voy a misa, la oigo. Usted va a proyectar que no lee. Que la palabra de Dios no está en usted, que no está en la punta de su lengua. Usted es responsable y Dios espera que sus hijos levanten una barrera de protección en su mente. La pornografía, mis hermanos, ¿cómo está la pornografía en nuestro país? ¿Usted se recuerda cómo era la pornografía de 20 años? No existía casi en nuestro país. Hoy está a la orden del día. En los muñequitos en todas partes. Y entre más nos exponemos a ella, más fácil es que Satanás nos vuelva a ver. Usted puede pasar por un revistero y de repente voltea a ver una mujer en una revista que esté en bikini, porque hoy todas están en bikini en la revista, ¿verdad? Y la vuelta y uy, Dios mío, no. Pasa la segunda vez, ya la ve otro ratito, pero no. Pasa la tercera vez, ya es más fácil. Y es que Satanás solo necesita que usted la fotografíe y tiene suficiente para recordárselo. Usted va a ver una película de esas de miedo y esas imágenes se le quedan grabadas. Por eso que los niños tienen pesadillas en la noche. Porque la imagen queda grabada. La mente fotográfica es tan poderosa que graba como foto las imágenes. Y Satanás se encarga de traerlas a la mente. No lo creemos, creemos que todo eso es algo que así funciona. Por eso tenemos que tener cuidado porque nosotros registramos, guardamos en nuestra memoria lo que sentimos, lo que vemos y lo que oímos. Mi hijo, cuando le predicaba esto, me dijo, tiene 15 años, me dijo, papá, ¿y entonces qué vamos a hacer? La expresión era como, ¿y quién nos va a salvar ahora? ¿Verdad? Él no conoce al Chapulín Colorado. Pero yo vi en él la expresión así, y entonces, Cristo, mi hermano, Él es la respuesta. Él es la vida. ¿Vale la pena su vida? ¿La suya? ¿Qué piensa usted? Si vale la pena y usted piensa que su vida vale la pena, se le va a notar. Y si no, también se le va a notar. Usted cuenta, usted es importante para Dios. Todo el mensaje de Dios, mis hermanos, tiene que ver con usted. Él murió murió por usted. Para hacerlo libre, para que un día dominara su manera de pensar. Y esa manera de pensar lo hiciera cambiar de vida. Y usted le creyera a Él. Y así, con lo que haga, le dé gloria a Dios. De eso se trata. Usted está desesperado, aburrido, decepcionado de su vida. ¿Cree que hay un cambio? Imagínense que no está en ningún otro lado más que en el cambio de su manera de pensar. Qué fácil, ¿verdad? Y si es tan fácil, ¿por qué seguimos pensando las cosas que no debemos? Porque hay alguien que continuamente nos está achacando. Cuando usted piensa mal de alguien, ¿de dónde viene? El enemigo. Que lo hace hasta hacer pensar de que usted no es como aquella persona. Que piensa mal de los demás. Todo pensamiento malo que a usted se le ocurre, fíjese bien, viene del diablo. La mente ociosa, dice el dicho, es el taller de Satanás. Hay que tener cuidado con lo que yo veo. Las novelas, por ejemplo. ¿De qué están llenas las novelas? ¿Cuál es la que está de moda ahora? Yo no la he visto. ¿Usted está consciente de los ataques de Satanás?
¿Está consciente cuando Satanás le pone algo en la mente? ¿O no? Dicen que cuando uno crece espiritualmente, uno lo ve venir. Que cuando uno está chiquito, ¡pah!, le pega. Y uno no se da cuenta que ahí viene. Pero cuando uno crece espiritualmente, la ve venir. Porque Dios nos da la libertad de poder ver. Si usted sabe que hay un patrón que lo lleva a usted a un pecado, sepa que hay alguien que le va a poner las situaciones de tal manera para que usted caiga. Por eso sucede. Hay que ser, yo creo, mis hermanos, que a veces pensamos que ser muy religiosos o muy entregados es malo. ¿Usted alguna vez ha pensado que ser entregado es malo? ¿Alguna vez le ha dicho a alguien, mira, yo estoy de acuerdo, pero no en ser fanático? ¿Nunca lo ha dicho usted? No, yo me entrego, pero hasta cierto punto. ¿Quién cree usted que le ha dicho eso a usted? ¿Quién cree que le ha dicho a usted que usted solo sirve para venir a sentarse un día aquí el lunes? ¿Quién cree que le ha dicho eso? ¿Y Dios qué le ha dicho? ¿Qué cree que le diría Dios a usted? ¿Cuánto lo necesita Dios a usted? ¿Solo los lunes en la noche? 2 horas? ¿Ah? Pero ¿usted qué piensa? ¿Qué piensa usted? ¿Usted piensa que está tan ocupado que no tiene tiempo? ¿Usted se imagina decirle a Dios que usted no tiene tiempo? ¿Quiere que le pinte un escenario? ¿Cómo va a ser cuando usted llegue al cielo? Porque si de algo vamos a tener que dar cuentas en el cielo, va a ser del tiempo. ¿Lo sabían? Y cuando usted se presente donde Dios y le diga, ¿y por qué no le diste de comer a los indigentes? Y usted le diga, es que no tenía tiempo, Señor. A mí sí me ocurre como que van a caer 2 pantallas así, y Dios le va a mostrar todo el tiempo que perdió. No va a haber chance, no va a haber quite, ¿verdad? Y usted va a ver todo el tiempo que tenía y lo desperdiciaba viendo televisión 5 horas, pero no podía dar media hora de su tiempo. La mente ociosa es un taller de Satanás. Tenemos que tener cuidado con lo que nuestros hijos ven. Hasta los muñequitos de hoy en día son terribles. Y tenemos que cuidar las mentes de nuestros hijos porque si no, están expuestas. La meditación trascendental, mis hermanos, es algo que pide que la mente se ponga en blanco. La mente en neutro es peligroso porque hay alguien que quiere entrar en su mente y dominar su mente. Por eso es malo. Porque últimamente la yoga no es un ejercicio de calistenia o de gimnasio, de estiramiento, es una religión que inculca poner la mente en blanco. Y usted tiene que tener cuidado de no tener, yo quiero no tener problemas y yo me pongo la mente en blanco. Diosito, ¿por qué no puedo cambiar? ¿Sabe por qué? Porque usted no está ejerciendo su derecho como hijo de Dios, de pelear con el Espíritu Santo. Es importantísimo que nosotros entendamos el significado de renovación. Renovar nuestra mente, renovar nuestra manera de pensar. ¿Qué quiere decir renovar? ¿Qué si a usted le dicen renueve su vida? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo piensa usted con respecto a los gobernantes de este país? Y si a usted le dijeran, mire, y si usted fuera presidente, ¿qué hiciera? ¿Qué haría usted? ¿Qué si lo llamaran a ser servidor de la comunidad? ¿Qué piensa usted de los servidores de la comunidad? ¿Le gustaría ser servidor? Si le gustaría y lo piensa, ¿qué le va a pasar? Se le va a notar, vean. Y si no, también no voy a tener tiempo, porque yo escojo mis prioridades para lo que yo quiero hacer, lo que es importante para mí. Y Dios nos está pidiendo que nos cambiemos nuestra manera de pensar.
¿Cuántos hermanos lindos, pero hermanos convertidos, viven atrapados en su pasado por lo que hicieron y no logran salir de ahí? ¿Sabían ustedes que el yo hubiera, es que si hubiera, es satánico? ¿Qué quiere decir para usted si yo hubiera? O si no hubiera. Es que si no me hubiera casado con aquella, yo sería feliz hoy. Terrible, ¿verdad? Ya no puedo hacer nada, ya me casé hace 20 años y ahora, si yo no hubiera tomado tal decisión, si yo no hubiera hecho tal cosa, Satanás lo va a ocupar para quitarme el sueño. ¿Cuántos de aquí no duermen en la noche? ¿Cuánto les cuesta dormir? ¿Qué hace usted? ¿Cuenta ovejitas en la noche para dormir? ¿Ah? ¿O ve televisión hasta como a las 3 de la mañana? Se ha dado cuenta que no funciona y no sigue durmiendo. Y ve televisión hasta las 3 de la mañana. ¿Cuántos hermanos tienen la mente dividida? Faltos de capacidad de concentración. Que necesitan pastillas para dormir. Porque no pueden conciliar el sueño. Porque a la hora de llegar al sueño empiezan a pensar miles de cosas que les quitan el sueño. ¿Qué ocupa usted? Agarra la Biblia y empieza a leer la palabra de Dios y se llena de esperanza y se duerme. Piénselo, mi hermano. ¿Qué está haciendo usted con su vida? ¿Cómo está dominando su mente? Renueve su mente transformándose usted en nada menos y nada más que la imagen de Cristo. Usted tiene que tener la mente de Cristo, imagínese. Usted tiene que saber cómo pensaba el Señor, cómo actuaba el Señor, cómo deseaba el Señor, lo que el Señor anhelaba. Paz, amor, salvación para todos. Eso tengo que llegar a pensar yo. De poder entregar mi vida al Señor, renovando mi mente, y no el mundo. ¿Por qué es que se tatúan hoy en día los jóvenes o los viejos? ¿A quién están demostrando? La Biblia dice que no debemos de marcar nuestro cuerpo. Y hoy cada día es más normal para mí ver un tatú, ¿sí o no? ¿O es para usted? Parece como que entre más tiene y la gente más se los pone. ¿Por qué? ¿A quién quieren hacer ver? ¿Que son parte de qué? Del mundo. Solamente el Espíritu Santo, mis hermanos, puede renovar nuestra mente. Si usted analiza su vida cristiana, ¿se puede concentrar todavía? ¿Es usted un iracundo? ¿Tiene las prioridades equivocadas? ¿No duerme? ¿Pasa afligido? Analice su vida cristiana. ¿Quiere seguir viviendo cristianamente así? Eso no es cristiano. Y si alguien le dice que no se puede, no es Dios. Usted puede cambiar su manera de vivir. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado con lo que vemos, con lo que oímos, porque nuestra mente lo va a registrar todo. Esos patrones de pensamiento que están ahí. Y quisiera terminar con decirles cómo podemos cambiar nuestra manera de pensar. Si usted ha pensado de tal manera y ha pensado que no puede pensar de otra manera, yo le voy a decir hoy cómo puede cambiar esos pensamientos. Nosotros somos responsables de lo que pensamos. Primero tenemos que asumir nuestra responsabilidad. ¿Usted es responsable de lo que piensa? ¿Usted es responsable de cómo se siente? Fíjese bien. ¿Es responsable de cómo se siente? ¿Se siente feliz? ¿O a quién le ha dado la responsabilidad de su felicidad? ¿Quién tiene la responsabilidad de su felicidad? Qué dichoso sería yo si yo la tuviera, ¿verdad? ¿O usted le ha dado la responsabilidad a alguien más?
Tenga cuidado porque se la puede dar a Satanás, dándole poder a él sobre lo que usted piensa y cómo usted actúa. No se trata de culpar al demonio, él propone, pero usted decide. O sea que no hay víctima. Yo lo consiento y tengo mi voluntad y mi libre albedrío para hacerlo. Yo creo que cada vez que consentimos, le damos a Satanás un pie de playa. Y entre más consentimos, es más fácil que volvamos a caer. ¿Se ha fijado que el pecado, uno cae en el pecado siempre de la misma manera? Si usted es un iracundo, cada vez es más fácil que usted se enoje. ¿Se ha dado cuenta? Lo enoja cualquier cosa, ya Satanás solo le hace así y cae. Todo lo enoja, todo lo molesta. Les voy a contar un cuento. Cuando yo me convertí, me dijeron que habían 3 cielos. El cielo donde estaba Dios, el cielo donde estaban los demonios, en el primer cielo, el segundo cielo estaba Jesús y en el tercer cielo estaba Dios. Entonces, los demonios son como moscas, no saben el presente, el futuro, conocen algo del pasado, ¿verdad? Pero no conocen el futuro. Entonces tienen poder y le dan poder a la gente. Y funcionan más o menos como dice la Biblia que pululan, o sea que andan como moscas para arriba, para abajo, millones, ¿verdad? Entonces, cuando de repente se encuentran con Ernesto, dicen, Ernesto, ¿conoces a Ernesto? Entonces empiezan a pasar la voz entre todos. Yo lo conozco. Sí, yo lo tenté hace tantos años y cayó. ¿Y cómo fue? De tal manera, entonces se pasan la voz. Por eso uno tiene que tener cuidado, dice Jesús, en lo que uno habla. Porque ellos no conocen el pensamiento de uno. Por eso la Biblia habla en Corintios de que el que ora en lenguas no lo entiende Satanás y crece espiritualmente. Así que cuando usted va a decir algo, lo va a escuchar. Por ende, usted nunca puede estarse quejando. Y su vida, si usted se abre y empieza a quejarse, alguien lo va a escuchar. ¿Entienden cómo funciona? Cuando usted habla mal de alguien, el demonio se va a encargar de crearle enemistad con esa persona. Y es que yo odio a fulano, que me cae mal. Pululan y le crea un problema. Por eso que lo que sale del corazón, de lo que hay por tu boca, de lo que sale de tu boca es lo que hay en tu corazón. En otra traducción dice que si el hombre lo piensa es porque lo es. Y de ahí vienen los males. Imagínese el poder de su mente. Si usted se queja de su vida, si usted se queja del Salvador, imagínese, es que la situación, el esto, lo otro aquí, y usted pasa continuamente, eso hay en su corazón. Y usted va a reflejar eso en su vida. ¿Cómo podemos cambiar nuestra mente? 3 cosas tenemos que hacer. ¿Cómo podemos tener victoria y ser transformados? Quiero apuntarlos, para que la otra semana se acuerde cuando Juan Carlos los pregunte. Fácil. 1. Tengo que desearlo. ¿Qué tanto desea usted cambiar su vida? De la escala del 1 al 10, ¿cuánto desea cambiar usted su vida? 10. 5. No, 10. ¿Cuánto quiere cambiar usted su vida? ¿Qué estaría usted dispuesto a hacer para cambiar su vida? Yo les conté un cuento el otro día, si me queda tiempo lo voy a contar. Dice que había un hombre que quería conocer a Dios. Entonces se fue a la India. Entonces llegó a la India y se fue donde un gurú que estaba sentado orando o meditando. Y entonces le dijo, disculpe señor gurú, me han dicho aquí en el pueblo que usted conoce a Dios. Yo quisiera que usted me lo presentara. Y vino el gurú, se levantó y se fue a otro lugar. Él lo siguió, le dijo, disculpe que lo moleste, yo no pretendo molestarlo, pero la verdad es que quiero conocer a Dios y quisiera que usted me pueda ayudar. Se levantó y se fue para otro lugar. Se fue cerca del río. Entonces, cuando estaba cerca del río, se le acercó el hombre y dijo, señor gurú, mire, yo quisiera conocer, y lo agarró del pelo y lo metió adentro del agua. Como a los 2 minutos de tenerlo debajo de agua, el hombre saltaba y brincaba y no lo soltaba. Entonces, cuando
ya casi a los 2 minutos el hombre sale del agua desesperado y dice, vaya. Se levantó el gurú y se fue a otro lugar. Y entonces el hombre se quedó, ¿y esto qué? Y con mucha pena se le acercó otra vez y le dijo, disculpe, señor gurú, no le entendí. Entonces él le preguntó, ¿qué es lo que usted más deseaba cuando estaba debajo de agua? Respirar. Cuando usted desee conocer a Dios de esa manera, véngame a buscar. Yo se lo voy a presentar. Mi hermano, ¿qué tanto desea usted ser lo que Dios quiere que usted sea? ¿Qué tanto lo desea? ¿Qué estaría usted dispuesto a dejar o a hacer para tener la mente de Dios, para llenar su mente con palabra de Dios? ¿Estaría dispuesto a levantarse todas las mañanas y orar? Y meditar la palabra de Dios, y apuntarla, y memorizarla, y predicarla, y vivirla, y creerla. Solo así va a ver la gloria de Dios. Hemos escuchado La Palabra Viva en Radio El Salvador del Mundo.